Buenas noches, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Bienvenidos nuevamente a un estudio más en este tiempos en los cuales hemos aprovechado este tiempo para estar meditando en la palabra de Dios, y estamos viendo el libro En ti confiaré. En este libro vamos a estar meditando en las palabras de confianza que Dios nos da a ustedes y a mí a través de su palabra. El día de hoy veremos Filipenses en esta misma situación de apoyo. Saludos a mi esposa, saludos a mi hermano Marco Bocelli. Les voy a pedir que estemos compartiendo la publicación para que más hermanos se vayan agregando a nosotros y estemos juntos meditando en la palabra de Dios. Como les comentaba, vamos a iniciar viendo Filipenses. El día de hoy nos toca ver Filipenses. Ayer estuvo con nosotros nuestra hermana Ivonne hablando de Efesios, y hoy seguiremos viendo Filipenses. Y para encontrar en esta mañana, o en esta tarde mejor dicho, de dónde iniciaremos nuestro estudio, vamos a irnos a nuestra Biblia para ver en Filipenses, precisamente el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ahí tendremos el inicio de nuestro estudio. Por favor, vayan compartiendo la publicación para que más hermanos vayan agregando. Aquí voy a estar viéndolo, y cualquier duda que vayan teniendo voy aquí estar revisando sus dudas. Para cualquier cosa, recuerden mandarme ahí sus mensajes para responder cualquier cosa que tengan. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con una oración antes de entrar en el tema, mientras que más hermanos se van agregando al grupo, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y protección, Padre, a lo largo de esta semana, Señor. Yo sé, Padre, que esta semana ha traído situaciones complicadas a nuestras vidas. Han traído situaciones tristes, en algunos casos alegres, en otras de pruebas, Señor, a lo largo de las cosas que estamos viviendo. Pero, Señor, en tu palabra y en tu misericordia descansamos y vivimos esperanzados, Padre, en lo que tú eres y lo que tú serás. Señor, te pido que seas con nosotros hoy y siempre, porque, Padre, fuera de ti nada somos, Señor, porque no hay nadie tan descomunal como tú, Señor, porque no hay nadie que se acerque a las grandezas y proezas que solamente tú puedes hacer. Gracias por todo lo justo y santo que tú eres, Señor, por todo lo que nosotros, Padre, en nuestras incapacidades somos, y que en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos hemos reconciliado contigo. Guíanos en esta tarde, Señor. Llévanos por tu senda, Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad y permite que por medio del Espíritu Santo podamos aprender en esta tarde, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saludos a nuestra hermana Susi Rodríguez, que tuvimos el placer de estar con ustedes esta semana en un momento difícil, pero al final no deja de ser una bendición para cada uno de nosotros. Saludos a Gamita también. Y vamos a iniciar, les decía, vamos a buscar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y leeremos todos juntos esta parte. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Iniciaremos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La vida no es fácil, hermanos, y menos en situaciones difíciles como las cuales estamos viviendo, en situaciones que son inevitables afrontar en nuestras vidas. Las enfermedades, las separaciones, que las personas cambien su forma de ser, de hablar, de pensar, de sentir para con nosotros, son cosas que nosotros no podemos controlar. Son cosas que nosotros, por más que intentemos afrontar, pues no somos capaces de tener un control total sobre lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, si no se tiene un cuidado, una situación inesperada puede llevarte fácilmente a llegar y a sumirte en una situación profunda de ansiedad y de depresión. Incluso el creyente puede ser susceptible a estar en algunos momentos de su vida en una situación precisamente de esta. Pero, hermanos, cuando los momentos como estos lleguen, que van a llegar a nuestras vidas, la reacción natural en los hijos de Dios es acudir al mismo Padre. ¿Para qué? Para pedirle que nos ayude a librarnos de la aflicción que llega a nuestras vidas. Sin embargo, con todo esto, la pregunta es, ¿voy al Padre sabiendo que responderá satisfactoriamente a mi necesidad o a mi oración? ¿O debo de orar por que las situaciones cambien a mi favor? Si vemos lo que dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, él enfatiza en que debes orar no por las cosas, sino por tu vida y tu corazón. Vuelvo a repetir esta parte, Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él enfatiza que Él guardará tu corazón, Él guardará tus pensamientos en lo que es Cristo Jesús. En este libro de Filipenses es fascinante en ese carácter paradójico que a veces maneja en diferentes aspectos, sobre todo respecto al sufrimiento y el gozo, porque existe una tensión entre el sufrimiento y el gozo que se le ve en la vida de Pablo, sus asociados y en Cristo y todo lo que estaba pasando a su alrededor. Parece fluctuar sobre esas dos partes de nuestras vidas, entre un sufrimiento en encarcelamiento, en que lo intenten matar apedreado, y también un gozo sobrenatural en ese sentido, porque está padeciendo y él aún está gozoso en el Señor. Y esa paradoja que él tiene, él nos muestra y nos afirma categóricamente lo siguiente. Filipenses capítulo 4 versículo 4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Saludos a Miriam, a toda su familia. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Sin embargo, si nosotros lo queremos aplicar a la cultura actual y el sufrimiento y todo lo que estamos pasando, ¿cómo podemos estar gozosos cuando le dijimos adiós a una persona que amábamos? Cuando todo parece empezarse a complicar dentro de nuestras vidas, cuando los planes que trazamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, cuando el deseo en nuestro corazón cambia rotundamente, ¿cómo puedo permanecer otra vez gozoso en el Señor? ¿Qué hacemos? Son polos opuestos, no se relacionan en absoluto el sufrimiento y el gozo a los ojos del hombre. El sufrimiento se ve como un pesimismo y el gozo no es más que una experiencia alegre en la vida de una persona. Parece ser que no tiene nada de que ver, porque en el sufrimiento es precisamente algo que no es alegre, no es algo que yo desee estar experimentando a diario.
Es impensable que el sufrimiento y el gozo vayan de la mano, aunque Pablo lo pinta así. Sin embargo, para Pablo, el gozo y la estabilidad espiritual no es circunstancial, sino un asunto de convicción. ¿A qué se refiere en este punto? Pablo manda a los filipenses a no estar afanosos, a no estar preocupados por nada. Saludos a mi prima Suri también. Él dice, yo entiendo que las situaciones que estás viviendo en tu vida son diferentes y complicadas de vivir. Yo entiendo que tu forma de ver, dice el Señor, parece ser que el día de mañana parece un sueño muy lejano de experimentar. Y en la exhortación a gozarnos en medio de todos estos caos, partidas, golpes, sufrimientos, parece ser que no van de la mano. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo Pablo, así tan descaradamente, pues se alegra o se mofa inclusivemente de los que estamos sufriendo? Porque el sufrimiento en el corazón del hombre no tiene nada que ver con la alegría. La depresión y la tristeza que las personas pueden vivir por situaciones que están en sus vidas diarias, son cosas que no parecen tener nada que ver con la alegría. Y aún con todo, Pablo se le ocurre decirnos, no estés afanoso por nada. No debo de estar afanoso porque un ser querido lo despido en esta semana, porque ya no lo volveré a ver. No puedo estar afanoso porque no sé qué va a pasar en mi trabajo, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a tener, no sé cómo está ese ser que amo. Saludos a mi hermana Eloína. ¿Cómo piensa Pablo que no pueda preocuparme por esas cosas? Es inevitable. Es inevitable no preocuparnos por las cosas que hacen trastornar y cambiar rotundamente nuestro mundo. Pero el afán, porque el afán, hermanos, tiende a llevarnos en un tobogán descendente a la ansiedad. Y la ansiedad surge cuando tu fe y tu confianza en Dios es mermada. Vuelvo a repetir, la ansiedad surge cuando tu fe y tu confianza en Dios es mermada, baja, termina, es golpeada. El afán distrae tu mente de las cosas que realmente son importantes e implica estar intranquilo, preocupado y nervioso hasta un punto tal que termina dominando tu vida ese estrés. Es paradójico que a medida que nuestra sociedad occidental crece económicamente, crece también la ansiedad. Hoy hay más pánico, más inseguridad, más dolores de cabeza, entre otras cosas. Por eso, la ansiedad ha buscado llegar a lo más profundo de las seres de las personas. Y con toda esa inseguridad, con toda esa cosa silenciosa que llega a tu vida, se convierte en un asesino que va entrando a tu ser y cuando menos te das cuenta, tu seguridad ha terminado. Inclusive hasta tu propia salud es lastimada dentro de todo ese proceso. ¿Cuál es el antídoto a esta situación? ¿Cuál es la cura para la ansiedad? Muchas veces nos dan medicamentos para controlar y acomodar nuestros aspectos químicos y mejorar esos estados emocionales. Tampoco es tener una vida en orden, porque precisamente, como estaba diciendo, ¿cómo puedes tener una vida en orden? No puedes tener una vida en orden, porque para tener en orden algo, tendrías que tener control de prácticamente todo lo que estás viviendo a tu alrededor, y eso no lo vas a poder dominar o controlar. Entonces, tener una vida en orden no es la respuesta a la ansiedad. Por más simplista que suene mi exclamación, hermanos, la respuesta para la ansiedad es la oración. Si eres hijo de Dios, la respuesta para la ansiedad es la oración.
y la ansiedad se enfocan en las circunstancias. Sin embargo, la oración se enfoca y te ayuda a enfocarte en la persona que es Dios. Saludos a mi hermano Emanuel. La ansiedad no alcanza nada, pero la oración lo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vuelvo a repetir, la oración eficaz del justo puede mucho. En lugar de afanarte, Pablo te invita a tomar el antídoto de la ansiedad, que es la oración a Dios. El domingo hablábamos precisamente de ese aspecto de la oración. Cristo mismo te dio a ti y a mí un modelo que debemos de seguir o podemos seguir para hacer una oración que le agrade a Dios. El antídoto para estas situaciones que tú estás viviendo es la oración. En Filipenses versículo 6 nos dice: si no sean conocidos tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La idea es que en toda oportunidad y circunstancias vayas a los pies de Dios en oración. Pablo habla de la importancia de la oración. Usa 3 palabras claves en esta frase: peticiones, oración. En ese cúmulo de cosas, saludos a Araceli Loredo, en ese conjunto de situaciones hace que nosotros seamos insistentes en ese afán de la oración. Siempre estar presentes en la oración, siempre estar en el ayuno, porque la respuesta a esta situación parece que no tiene que ver en el aspecto psicológico que buscaríamos muchos resolver con la ansiedad, porque en la vida de un creyente la respuesta misma la encontramos en un Dios soberano que tiene el control del cielo y de la tierra. ¿A qué se refiere en este punto? Que si tú estás pasando muchas situaciones complicadas en tu vida el día de hoy, tienes de 2 situaciones. Puedes desesperarte y ahogarte en tu miseria, en tu desesperación, en tu depresión, en tu incapacidad de controlar las cosas que están pasando a tu alrededor, o confiar que existe un Dios que por encima de toda la creación está en control de las situaciones que estás viviendo tú y yo. ¿Qué vamos a hacer? Si tú conoces y crees en un Dios soberano, que sí es justo, que es santo, pero también es misericordioso y está al pendiente de lo que tú haces y eres, está pendiente de todo lo que pasa en su creación y con más importancia en lo que tú estás viviendo, entonces tú puedes descansar que lo que pasa en tu vida, siempre tendremos que buscar algo que el Señor quiere transmitirnos. Pablo habla de la importancia de la oración cuando usa estas 3 palabras. Esto nos lleva a una insistencia constante del creyente en buscar siempre estar en la presencia de Dios. Orar es aceptar la soberanía de Dios en tu vida, es agradecerle por lo que te permite en tu vida. Jesús dijo esto en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decirte Jesús? Debes confiar en Él y no preguntar tanto cómo vas a terminar en estas situaciones, porque vas a terminar confundido. Dios te está diciendo: depende de mí. ¿Sabes que te amo? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué no crees en mí y en lo que estoy haciendo? A veces los problemas nublan tu entendimiento, que no te permiten ver más allá de la voluntad de Dios. El antídoto, hermanos, este acercamiento a Dios no es un simple acercamiento a Dios en oración, sino hacerlo en una total
acción de gracias que cita el versículo 6 de Filipenses 4. Esta dimensión acentúa completamente la soberanía de Dios y tu convicción pasa a ser en un dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo. Esta actitud de agradecimiento es aceptar completamente esa soberanía de Dios en tu vida. Y el resultado no será otra cosa sino la paz que Dios llama en el versículo 7 en tu vida. Lo que necesitas en un momento de prueba no es que tus problemas desaparezcan, sino que la paz de Dios se haga presente en tu vida en medio de esa prueba. La característica de esa paz de Dios es que sobrepasa todo el entendimiento humano, la lógica humana. Y esta paz no es fabricada por el mismo hombre, no es tratado o firmado por dos partes que se tratan de entender, no es administrado por un medicamento, no es una ausencia de conflicto. La verdadera paz es una provisión divina. Esa paz se encuentra solamente de delante de Dios en una oración constante hacia Él, con un corazón completamente agradecido. La paz de Dios, dice el versículo 7, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, gózate en Él. La adoración, hermanos, es ese antídoto a la ansiedad, por cuando vienes a Él de una manera correcta, en la cual Pablo marca en el capítulo 4. Él te escuchará, el Señor está cercano, el Señor no se equivocará, el Señor no se le escapará nada de sus manos soberanas. Él no te abandonará, Él te dará su paz para que puedas sobrellevar con gozo la prueba que estés atravesando. Por eso Pablo exhortó a los filipenses a gozarse una y otra vez en ese gozo que debía de caracterizarte a ti y a mí, incluso en medio de la separación que estés viviendo, en medio de la enfermedad que estés viviendo, en medio de la muerte de un ser querido que estés viviendo, en los problemas en el trabajo que vivas, en tu matrimonio que vivas, en tu familia que vivas. Gózate en medio de esa prueba, porque el Señor al final del camino se glorificará con tu vida. Debes confiar en el Señor. Él es fiel y Él siempre cumple su palabra al pie de la letra. Él quiere que dependas absolutamente de Él, porque Él precisamente, aunque tú no lo quieras, Él sigue siendo soberano. Y sobre todo para tu tranquilidad y la mía, Él sigue siendo digno de confianza. No hay otra manera de vivir la vida, sino únicamente y completamente dependiendo de Dios. Las pruebas y las aflicciones son inevitables, siempre van a venir, pero no debes tener miedo. Abraza las dificultades de la vida arrodillado delante de Dios, en una absoluta dependencia de Él y con un corazón agradecido por encima de todo lo que está pasando, sabiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Pon tu mirada en Jesús y no en las circunstancias que estés viviendo. Vuelvo a repetirte a ti que estás pasando un problema. Pon tu mirada en Jesús y no en las circunstancias que estés viviendo. En el momento de la prueba, aférrate a Él y clama a Él que te sostenga y que traiga paz y gozo a tu vida. Huye de la ansiedad y confía y refúgiate en el único que puede controlar y dominar todo eso que estás viviendo en tu corazón. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, que esta aseveración de Pablo de gozarnos en todo y por todo, aún en medio del problema, sea la bandera con la cual caminemos y afrontemos las situaciones que vienen a nuestras vidas. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y voy a pasar ahora a orar, a tener este momento de oración por todos los que estamos pasando. Quiero que reciban mis hermanos de la familia Martínez
Seguimos orando por ustedes, que les ayude en estos momentos de tribulación, y sé que Él traerá una respuesta tranquila a ti y a todas las personas que estén pasando problemas en este momento. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor y cuidado. Gracias, Padre, por todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre, por todo lo grande y majestuoso que tú eres para nuestras vidas. En esta tarde, Señor, quiero encomendar a ti la vida de mis hermanos Rebeca, Ana Laura, la mamá de mi hermana Eloína, Yair, el sobrino de mi hermano Manuel y Erlinda, mi hermana Tabita, mi hermana Lupita, mi hermana Epifania, Tomasa, Daniel Garcés y Leticia Garcés, Señor. Tú sabes las situaciones que están viviendo en cuestiones de salud y en su cuerpo, Padre. Sé con la hija de mi hermano Lencho, Padre. Ayúdala también. Ayuda a mi hermano Lencho, Señor, en sus situaciones de salud, en su condición humana, Padre. Sé con Kevin, Padre, en ese deseo que él tiene por estudiar, entrar precisamente a la universidad. Por favor, Señor, guía a mi hermana, Señor, en este último año que tiene que cursar de Derecho, Padre. Sé con todas las personas que le han brindado su mano, con los abogados que le han apoyado en ese servicio, Padre. No permita, Señor, que ella deje inconcluso este camino, este proyecto que ha trazado en su vida. Antes bien, muéstrale tu voluntad en todo lo que tú deseas que ella haga en su camino, Señor. Sé con mis hermanos que están perdiendo su trabajo, que apenas van en ese camino de retomarlo. Sé con Dago, sé con Adrián, sé con Edith, sé con Gloria, Señor. Sé con todos mis hermanos que han perdido sus trabajos momentáneamente, con mi hermana Idalia, Señor, con todos los que regresan a las empresas. Sé con Yuri, Señor. Sé con todos mis hermanos que están en ese trayecto a las empresas, Padre. Sé con mi hermano Ignacio Lorenzo, sé con mi hermana Cecia en su empresa, Padre. Sé con mi hermano Armando Coronado en Ciudad del Maíz, Padre. Sé con mi hermana Blanca Miriam y su familia, Señor. No permitas que las cosas malas lleguen a nosotros, Padre. Y si es así, Señor, haznos gozarnos en medio de ellas. Sé con mi hermana Ali y toda su familia, Padre. Ayúdalos a encontrar tu camino siempre, Padre, y confiar plena y completamente en ti. Sé con mi hermano, la familia de mi hermana Esther, con toda la familia Martínez, Señor, que ahora en esta semana tuvieron que decirle momentáneamente adiós a mi hermana Esther, pero confiamos que en la eternidad, en el reino de los cielos, nos volveremos a encontrar, Padre. Te pido también que seamos y que seas con cada uno de mis hermanos en San Francisco, con la hermana Esther en especial, con su sobrino que está viviendo problemas de COVID, con el papá de mi hermano Paco y toda su familia, con Nani y mi hermano Obed, Betty y toda su familia, con Obi, Señor. Guíalo, Padre, muéstrale tu misericordia. Sé con Jesús Alberto Hernández, con Tabita, Señor, con José Ángel, Padre. Gracias, Padre, porque Tabita ya está en su hogar, Señor, y tú la guardaste en estos momentos, en estos tiempos, Padre. Sé con mi hermano Marco Armenta, con Jesús Armenta, Señor, con Karina, Señor, con su esposa, con todos mis hermanos allá en la casa de mi hermano Jesús. Ayúdalo, Padre, a encontrar su camino. Sé con Ricardo, con Irina, familiares de mi hermano Yuri allá en Guadalajara. Sé con mi hermana Carmen, con Ezequiel, con esta hermosa familia que amamos, Señor. Fortalécelos en esta pérdida, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar tu voluntad, Señor. Y siempre, Padre, guiarlos, Señor, guiarnos, caminar y seguir confiados en todo lo que tú haces y eres, Señor. Porque todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo ofrecemos a ti. También, Padre, pidiéndote por la vida de nuestro hermano, el papá de nuestra hermana Alison, Señor, cuñado de nuestra hermana Edna, Padre. Ayúdalos en sus problemas de trabajo, en sus problemas de salud. Sé con ellos, Señor, en medio de estos problemas, porque sé, Padre, que para ti no hay nada imposible. Porque todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que sea con todos mis hermanos, que el Señor los acompañe y nos vemos el día de mañana con nuestra hermana Annie Paco. Si tú quieres formar parte de estos estudios, mándame un mensaje para que te podamos agregar y comentar cuál día podrías escoger. Saludos a mi hermano Alex,
Sí, también estaré en mis oraciones por ti, hermano, que sea contigo y con tu mamá y con toda tu familia. Nos vemos el día de mañana. Adiós.